Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video. Y el video del día de hoy es la continuación de esta expresión que empezamos a hacer en vivo, que era un set para mí, donde empezamos a probar cosas raras. Yo iba armando lo que ustedes me iban diciendo en el chat, por eso tengo acá esta mezcla que habíamos hecho de color lila con mezcla de, no me acuerdo si era base o top coat, me parece que era top coat. Y intentamos hacer un par de cositas de translúcidos, pero no nos gustó como quedó. Así que dije, bueno, estos tips son los soft gel de Paris Night y no los voy a desperdiciar, encima eran la medida para mis uñas, así que dije, bueno, ya que son para mí, las vamos a recauchutar un poquito y vamos a ver qué es lo que sale. Voy a hacer un set, supongo que medio sencillo, con mucho brillo, como me gustan a mí, con glitter, con cristales. Ya voy a ir viendo qué es lo que voy a hacer. Ven que tiene acá como una mini capita que había quedado del vivo, de este color súper translúcido, pero sí, yo le paso esta mezcla que hicimos con este pincelito y una cantidad un poquito más consistente, termina siendo un color más uniforme. Entonces, bueno, ya no necesito que sea translúcido porque al final no nos gustó, así que directamente las paso todas a lila y sí, le voy a tener que dar un par de capitas para que esto me quede más uniforme, más opaco y sea, digamos, más normal. Pero bueno, para no desperdiciar esto que hicimos acá, me voy a armar un set para mí. Yo acá voy a acelerar un poquito y voy a pasar directamente a decorar con estas mariposas que son plateadas holográficas. Las voy a ir acomodando de a poquito. Este tiene, sí lo dejé más translúcido, no le puse las capas del lila y lo que hice fue ponerle una capita de top coat para que se adhieran bien las mariposas y después poder encapsularlas con el mismo esmaltado. ¿Sí? Entonces, bueno, mientras tanto, cada uno de los tips que voy esmaltando lo voy llevando a cabina y lo voy curando 30 segundos, un minuto, depende de la cabina que vos tengas, es el tiempo que lo vas a tener que curar. Muchas veces en los comentarios me preguntan que cuánto tiempo lo dejé, que cuánto tiempo lo tengo que dejar y demás, y nunca les puedo dar una respuesta concreta, excepto que ustedes estén usando exactamente la misma cabina que tengo yo, que es la Sun One de 48 watts, de 24 a 48 watts con el regulador, y que estén usando exactamente el mismo producto, porque los tiempos de curado en las lámparas varían según la potencia de la lámpara y el producto que estén usando. Por eso siempre les recomiendo que se pongan a probar y que saquen sus propios resultados, y así ustedes van a saber bien exactamente con el producto que ustedes tienen en qué tiempo se les cura. Y bueno, siguiendo acá con el video, lo que fui haciendo fue colocar estas maripositas y, como les decía, termino de hacer algunas, las llevo a cabina y la curo. Después lo que hice fue darle otra capa más de este color lila que habíamos formado. Y ahora sí, una vez que ya tengo el color uniforme como a mí me gusta y lo que yo quiero, lo que traje son estas decoraciones que son como unos listones, como unas tiritas o cintas, o sea, parecen las cintas, pero ¿qué pasa? Estos son tipo sticker y son así como plateadas holográficas, entonces combinan con las mariposas que estuve poniendo y las voy acomodando y cortando con el alicate. Estas tienen mucho más pegamento, porque son tipo sticker, que las cintas que solemos usar / odiar, porque sí, las usamos, las tenemos porque son muy económicas, porque quedan divinas. Compramos un montón de tonos, pero las tenemos ahí tiradas porque no pegan nada y nos vuelven locas. Entonces le puse de estas, que con estas me aseguro que van a quedar mucho más adheridas. Y ahora sí, lo que estoy haciendo es encapsular las maripositas. Voy a encapsular todas las decoraciones. Voy encapsulando y lo voy llevando a cabina. Estoy encapsulando con top coat mate, porque después le voy a hacer un contorno con foil. Entonces yo quiero que las mariposas y lo translúcido se vea mate, lo llevo a cabina y una vez que salen mate, lo que hago es con un liner súper largo y detallista y la base coat de Afines, de marca Afines, que es para pegar foil, que se las recomendé un montón de veces. Es cara, sí es cara, pero no, nada te va a pegar el foil como esto, es increíble. Porque es espesita, entonces
no se nos va a chorrear y nada que ver al pegamento para foil, ese que seca al aire, que se hacen burbujas, que se retrae, que hay que esperar como 25 minutos a que se absorba. No, este lo ponen, lo llevan a cabina y apenas sale calentito, apoyamos el foil en donde pusimos el producto. Y en este caso yo lo estoy haciendo de a toquecitos, pero ustedes pueden ponerlo en toda la uña, que total solo se va a adherir donde pusieron el producto, porque recuerden que antes lo pasé a mate, entonces nos quedamos tranquilos de que no va a haber problema. Mientras tanto voy a continuar colocando la cinta en otra de las uñas de la otra mano. Mi idea es armar un set que no sea simétrico, es decir, que no necesariamente la decoración que le voy a poner a las dos uñas del dedo pulgar de cada mano tengan que ser iguales, y lo mismo con el resto de las uñas. Entonces la idea es que me ponga toda una decoración que sea diferente en todas las uñas, pero más o menos equitativa. Después las otras uñas las voy a ir decorando con diferentes glitters que hacen juego, que están a tono con este diseño. Algunos de glitter más grandes, como este que estoy usando acá, que es violeta holográfico, con decoraciones glitter grandes, glitter pequeños, micro glitters. Y siempre de fondo tengo este tarrito que me vieron en todos los videos, donde voy juntando todos los desechos de glitter, por así decirlo, y que después, ya saben, algún día vamos a hacer la prueba de qué es lo que sale de esta mezcla. Así que si quieren ver qué es lo que sale de esta mezcla, que la voy a mezclar algún día con polímero cristal, pónganlo en los comentarios, denle like al video, compártanlo, colaboren con el canal, sean buenitas. Una vez que ya se curó en cabina el glitter que puse, le paso el cepillito para retirar los excedentes y ahora sí lo voy a encapsular con el top coat y lo llevo a cabina para que esto se cure. Lo mismo hago con alguna otra uña de la mano, de la otra mano. En otra voy a aplicar este que es como un micro glitter, polvito, que da a la luz un efecto tipo holográfico. Hago los mismos pasos, encapsulo también una vez que se cure. En las uñas que había puesto la cintita esta que ven allá arriba a la derecha, lo que hago es, para complementar la decoración, es agregar unos cristalitos plateados ordenados de mayor a menor desde el área de cutícula hacia abajo, ¿sí? Pero no completo toda la uña, porque si no, no se va a lucir la cinta. Lo ideal sería que los cristales los peguemos con gel de construcción transparente, clear o cristal, como les guste llamarlo, o bueno, las que tienen el gel bijou. A mí no me gusta, no es tan resistente como el gel de construcción, pero bueno, si lo tienen lo pueden usar porque es para esto. Y una vez que termino voy a empezar a ponerme las uñas, a ver, las voy a poner sobre el esmalte que ya tengo puesto, pero bueno, al menos para que vean cómo quedaron. A ver cómo quedó este set, donde fui poniendo lo que se me ocurría, lo que encontraba en la mesa de trabajo. Fui colocando diferentes tipos de glitters, diferentes brillitos, y combinado con esto de la transparencia con las maripositas. Y más o menos así es como finalmente quedó el set. La verdad que al final quedó lindo, nada que ver a lo que estábamos haciendo en vivo. Como que pude encontrarle la vuelta para que quede un muy buen set. Y sí, probablemente lo esté usando para alguna ocasión especial, porque ya saben que yo uñas largas no me voy a poner. Así que bueno, si te gustó este video donde improvisamos y recauchutamos unas press-on nails, no olvides darle like, dejarme un lindo comentario, suscribirte, compartirlo y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!